Bueno, entonces ahora vamos a continuar con una nueva y legítima forma de socialización. El autor va a decir, los autores, perdón, siempre hablo, esto ya dije varias veces en singular. Los colegios inaugurarán una nueva forma de socialización que rompe la relación existente entre aprendizaje y formación, relación que existía tanto en los oficios manuales como en el oficio de las armas e incluso en otras ocupaciones, tales como la medicina, la arquitectura, las artes. En el caso de los nobles, los que se dedicaban a la milicia se incorporaban desde muy pronto al mundo de las armas. Más adelante va a decir, los reformadores católicos y los que refuerzan en su práctica sus teorías educativas instauran en los colegios un modo específico y particular de educación que rompe con las prácticas habituales de formación de la nobleza y mucho más aún con el aprendizaje de los oficios de las clases populares. Formación y aprendizaje gracias a estas instituciones se distanciará cada vez más, contribuyendo a establecer la ruptura que persiste en la actualidad entre trabajo manual y trabajo intelectual. Es decir, ¿qué quieren decir con esto? Que va a distanciarse mucho cada vez más el aceptar la verdad que me dice el maestro como una y única, de mi posibilidad de interpretar, de construir un saber, de reflexionar sobre ello. No estamos hablando de la actualidad, sino que estamos hablando de los orígenes de la escuela. Este modelo va a dar lugar al paradigma normativo, que es algo que también vamos a ver más adelante, un modo de concebir la enseñanza y lo que conocemos habitualmente como modelo tradicional de enseñanza. ¿Sí? Eh, entonces, la escuela rompe con modos que preexistían, ¿sí? Va a disciplinar el cuerpo y el alma, va a moralizar, ¿sí? La moralización va a ser en el ámbito de las clases altas en torno al amor de la familia. Recuerden que antes dijimos que el preceptor va a enseñar en la casa de las infancias este, angélicas, ¿sí? Y que se va a compartir la tutoría de la educación formal con la de los padres. ¿Por qué? Porque ahí lo que va a interesar es romper con las pujas que había y que van a seguir existiendo durante mucho tiempo respecto de la herencia, ¿sí? Entre los hermanos, la disputa de poder al padre, de poder al heredero. Alrededor de la herencia se generaban una cantidad de conflictos que rompía con el lazo familiar y que a su vez rompía con la posibilidad de acumulación de la fortuna. Entonces, a partir de la modernidad también se va a ver que la unidad de la familia alrededor de la fortuna y de la herencia también es un factor que permite la acumulación de capital. También tiene que ver con la iglesia, que la iglesia recibía muchas veces cuando el segundón, que no era quien heredaba, sobre todo en la Edad Media, recibía una dote y esto también va a empezar a romperse. Entonces va a aparecer la familia como otra institución de la modernidad. Las características de la familia amorosa, de la familia protectora, va a ser algo que va también a construirse como una concepción de la época, que va a construirse a partir de la iconografía. Iconografía son las imágenes que vamos a ver en el arte, a partir de la representación y simbolizada esta familia amorosa en la familia de Jesús, en María, bueno, en el niño Jesús, en José, ¿sí? Que acepta a ese hijo de Dios, de quien él no es el padre, pero que va a acompañar a María en este proceso y que él lo va a criar, ¿no? Entonces, todo este relato de la iglesia va a permitir construir una idea de familia que también tiene la finalidad de disminuir los conflictos, los enfrentamientos, que también tiene la finalidad de lograr una cohesión social. Cohesión social es aminorar el conflicto social.
De allí también la idea de la formación del buen obrero, del buen trabajador, del trabajador que acepta su lugar, que lo que decíamos antes, que acepta el lugar en el que le tocó nacer, como si no pudiera ser posible la movilidad social, cuestión que va a ser propia del siglo XX, pensar en la movilidad social. En el siglo XIX, sobre todo en Europa, en América sí va a pensarse de otro modo. Y finalmente la obligatoriedad de la escuela. La obligatoriedad de la escuela que no es la obligatoriedad que conocemos hoy. Y en el último punto, donde vemos que es el derecho a la educación como ejercicio a la violencia simbólica, tampoco es el derecho a la educación que conocemos hoy. Por eso es como medio de ejercicio de la violencia simbólica. Esto también es un concepto, una categoría conceptual, violencia simbólica, que produce Pierre Bourdieu, quien ya mencionamos antes, y que significa que la escuela va a imponer la enseñanza de una realidad que le es ajena a las personas y que también va a enseñar la aceptación de la autoridad y formas que van a permitir lo que venimos planteando como la cohesión social. No voy a profundizar en ese concepto, que es un concepto propio de la sociología de la educación y que seguramente ustedes van a ver más adelante. Lo que interesa acá es diferenciar ese concepto de obligatoriedad y de derecho a la educación del actual, ¿sí? Esa obligatoriedad es que van a estar obligados a separarse, sobre todo los niños pobres de la familia, para que el control sobre las personas los pueda ejercer el Estado o la Iglesia, ¿sí? Entonces, va a haber una inversión en educación, ¿sí? Va a gestionarse una política de las clases populares. ¿Qué significa esto? Es lo que estamos diciendo, que se va a controlar a las clases populares a partir de la imposición de una moralidad y esta imposición va a ocurrir en la escuela. Si ustedes van atrás en la historia, van a ver que la escuela, entre otras cuestiones, ha impartido moral, ¿sí? Y hoy hay unos resabios de esto. Hasta la década del 80 podíamos encontrar unos contenidos que tenían que ver con ética y moral. ¿Estamos en contra de la ética y de la moral? No, para nada. Lo que estamos planteando es que en un determinado momento de la historia, durante mucho tiempo, en realidad, la escuela fue pensada como un espacio para impartir un único tipo de moralidad, que era la moralidad de la clase dominante. Por supuesto que no voy a estar en contra, ni estoy en contra de una posición ética y una posición moral. De hecho, más adelante en didáctica vamos a hablar de la buena enseñanza como una enseñanza vinculada a una determinada moral, ¿sí? Lo que no aceptamos es la imposición de una moral, ¿sí? Y la desvalorización de otra. Entonces, va a aparecer el método de individualización. ¿Qué es la individualización? Esto, identificar individualmente a las personas. Entonces, voy a cerrar con la lectura de uno de los últimos fragmentos del texto que está en la página 54. Por último, en la escuela se descalifican de forma directa y frontal otros modos de socialización y de instrucción sustituidos por la integración en una microsociedad anónima y anómica. Es la escuela esa microsociedad anónima. Uno pasa a alejarse de la familia, ¿sí? Y entrar como en una especie de anonimato, un purgatorio, una antesala obligatoria del trabajo manual. Entonces, nos presenta la escuela obligatoria, como la formadora de recursos humanos, la formadora de capital humano, algo que ustedes deben haber escuchado también en los últimos tiempos y que vamos a discutir más adelante. No se debe al azar que la escuela haya procurado y conseguido en parte transmitir una visión idílica e idealizada del campesino, del campo y de su vida, ni tampoco que sus bases legales e institucionales se hayan puesto coincidiendo con la promulgación de las últimas medidas destinadas a abolir definitivamente los gremios. Es decir,
se muestra toda una idea romántica, ¿sí? Una idea idealizada, con la intención de que las personas acepten esto, tiene que ver con esto que decíamos antes de la formación del buen obrero, para que no se agremien, para que no reclamen derechos, ¿sí? Y es que las piezas que hemos intentado presentar en este recorrido se fueron perfilando con el tiempo para ser finalmente retomadas y readaptadas en un nuevo contexto histórico por los nuevos grupos sociales dominantes. No se trata, pues, de una simple reproducción, sino de una auténtica invención de la burguesía para civilizar a los hijos de los trabajadores. Tal violencia, la violencia es esta, la de imponer, un tipo de moral, de imponer un tipo de cultura, que no es exclusivamente simbólica, se asienta en un pretendido derecho, el derecho de todos a la educación. Entonces, acá cuestionan ese derecho a la educación, pero el derecho a la educación del siglo XIX, de principios del siglo XX, que en la actualidad, siglo XXI, va a ser modificado, va a cambiar rotundamente su sentido y va a tener que ver con la posibilidad de acceder a todos los niveles educativos y a la educación permanente. Bueno, hasta aquí hemos concluido con ese primer capítulo de Arqueología de la Escuela que nos cuenta un poco con la construcción de la maquinaria escolar, ¿sí? Y vamos a continuar debatiendo y les voy a pedir a ustedes que participen con sus comentarios.